Buenos días chicos, vamos a proceder con la clase de química. Un tema introductorio, introducción a la química. ¿Qué es la química? Vamos a resaltar, porque esto ya lo sabemos, ¿qué es la química? Ciencia que estudia la materia y sus transformaciones de esta misma. ¿Qué significa transformaciones? Los procesos que va a cambiar, los tipos de fases, por ejemplo líquido, sólido, todo lo que nosotros conocemos que podemos ver es materia. Materia constituye la parte del universo de todo que todos nosotros podemos conocer. Las ramas de la química, vamos a darle un repaso rápido, son química orgánica, la química inorgánica, la química analítica, la bioquímica, etcétera, etcétera. Igual que la biología y la física, la química también tiene varias ramas. ¿Para qué? Para tener un mejor estudio de cada campo. Pasamos al método científico ahora. Entonces, vemos que el método científico es un tipo de conocimiento, es un tipo de paso para nosotros poder conocer. Existen dos tipos más de conocimientos. Aparte del científico está el método de conocimiento empírico. El método de conocimiento empírico es lo que nosotros nos permite conocer mediante la experiencia o mediante la práctica. Nosotros, por ejemplo, no realizamos algo por pasos para conocer, podemos realizarlo por la práctica o también por experiencia uno podemos conocer. Por eso tenemos conocimiento empírico. Aquel conocimiento que se obtiene por experiencia y por la práctica de lo que nosotros escojamos. Por ejemplo, nosotros escogemos practicar un tema o algo, vamos conociendo, vamos investigando por nuestra propia cuenta. Y el conocimiento científico en lo que nos vamos a basar se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado método científico. Un método ordenado por pasos para llegar a una verdad o determinar una falsedad. Si es que lo que estamos estudiando no se comprueba. Pasos del método científico. Tenemos primero la observación. Consiste en analizar un hecho en nuestro entorno. Nosotros escogemos en la observación un fenómeno que vamos a estudiar o un objeto de estudio. Nosotros vamos a tener nuestra mirada fija en ese objeto de estudio. Ya sea, por ejemplo, un tema puede ser los insectos o puede ser un ejemplar de un insecto, un ejemplar de un animal, etc. Tenemos el planteamiento. El planteamiento ahora consiste en lo que es recolección de nuestros datos. Nosotros tenemos el fenómeno fijado. Ahora nosotros vamos a hacernos varias preguntas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de ese fenómeno? El planteamiento pueden ser más de una sola pregunta. Recolectamos datos principales que nosotros vamos a estudiar del fenómeno que tenemos como objeto de estudio. Es por eso que nosotros vamos a hacer un planteamiento. Siempre nuestras preguntas, nuestras interrogantes deben estar claras para pasar al siguiente paso. Experimentación. Con la experimentación vamos a hacer pruebas para comprobar cómo resulta nuestro objeto de estudio, a cómo se acomoda a las pruebas que nosotros vamos a realizar para demostrar la veracidad, si el fenómeno que cumple es cierto o también una falsedad, para descartar ese objeto de estudio. Tenemos la hipótesis, son las posibles respuestas. Posibles respuestas, ¿por qué? Porque podemos tener más de una hipótesis demostrada por distintas pruebas que podemos realizar el mismo fenómeno. No solamente podemos realizarle una sola prueba, podemos realizar varias pruebas y que nos puede dar varias hipótesis. Ahora, de esto depende que las hipótesis, si son verdaderas o si también pueden ser falsas. Si una hipótesis es confirmada o también tiene algunas partes sin confirmar por toda la comunidad científica, se llama teoría. Un ejemplo de teoría que nosotros conocemos es la teoría de la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque también es refutada por la teoría creacionista. Es por eso que se le considera como una teoría, no es aceptada por toda la comunidad. Una ley
Es una hipótesis confirmada y demostrada su veracidad. ¿Qué significa? Que es demostrada totalmente que sí se cumple todo el paso del método científico y todo las pruebas que se ha hecho en experimentación sí son ciertas. Tenemos, por ejemplo, la ley de la gravedad de Isaac Newton, tenemos la ley que es la ley del uso y el desuso, tenemos la ley de Ohm en física, etc. Ahora, el padre de la química es Antonio Lavoisier, pero él es el padre de la química moderna. De la química antigua han habido varios científicos griegos. Aristóteles, uno de ellos también es Arquímedes, que antiguamente la química la conocían como alquimia. La alquimia era el estudio de la búsqueda de la piedra filosofal, que la piedra filosofal era la sustancia que podía dar la juventud eterna. En sí, la química, igual que la biología, igual que la ciencia, son ciencias que van a encargar de estudiar todo lo relacionado a que nos sucede en nuestro entorno, ya sea materia, ya sea naturaleza, o ya sea todo lo que son los seres vivos. Entonces, con estos pasos del método científico les voy a dar un ejemplo que nosotros podemos escoger observación, insectos, como hay algunos insectos que tienen la piel blanca y otros que no. En el caso, por ejemplo, de una cucaracha. Vemos el planteamiento. Ya tenemos nuestro objeto de estudio, que sería una cucaracha. Consiste en recolectar datos de nuestra observación. ¿Por qué hay unas cucarachas que son de color blanco y otras que no lo son? Realizamos la experimentación, tomamos muestras, recolectamos una pequeña población de ese insecto y vemos cómo actúan durante algunos días. Nuestra hipótesis son las posibles respuestas que podemos tener. ¿Por qué es la piel blanca? Porque después la cucaracha, después de algún cierto tiempo, va a mudar de piel, va a dejar su piel antigua para generar una piel nueva. Entonces, esa hipótesis que es demostrada sí o sí se le considera como una ley, la ley de la muda de piel. Si no fuera confirmada solamente para algunos y por otros no, se le consideraría teoría. Ese es un ejemplo de método científico. Espero que hayan podido entender la clase de hoy día y en la siguiente semana. Gracias.